Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, verso 7. Dice el apóstol Pablo aquí: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, diga don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que andarse quemando. Es decir, que si dice en esta porción de la palabra que no solamente son los dones que da el Espíritu, que son 9, son primarios, son los principales, por llamarlos de alguna manera, no son los únicos. Dice la Escritura que también quien da dones, ahí está, lo acabamos de leer, ¿quién da dones? Sí, eso está en lo primero. Cuando leímos Corintios 12 dice que el Espíritu Santo da, pero en esta porción que acabamos de leer de Corintios 7 dice que ¿quién da dones? Dios da dones. Y el don que el apóstol Pablo decía era un don de continencia, un don de no necesitar una mujer para poderse sentir pleno, para poderse sentir satisfecho. Y esto, aclaro, no lo da el Espíritu Santo. Dice que esto es un don de ¿quién? Don de Dios. No estoy diciendo que no hay esos dones, esos son primarios. Es como cuando tenemos los colores, hay colores primarios, que es el rojo, el amarillo y el azul, y de ahí dice hay secundarios, que si usted los combina dan otra gama, pero están en esos, así está la palabra de Dios. Estos dones son los primarios, los 9, y de ahí podemos ver que hay otros, y este don de continencia es uno de ellos. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si usted sigue leyendo, capítulo 9 de 2 de Corintios dice en el verso 14: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, dice, gracia de Dios en vosotros. 15, da la gratitud, gracias a Dios por su don inefable. La gracia también es un don de Dios. La gracia es otro regalo de Dios, no son los únicos. Pero yo no le voy a hablar ni de la continencia ni de la gracia. Estoy tocando esto porque vamos al punto de llegar a la unción. Pero antes de ver eso, el don le tiene que quedar claro. El don es un regalo. El don es un obsequio. El don es un premio que el Señor nos da. ¿Por qué? Por tener ciertas características, guardar su palabra, ser rectos delante de Él, vivir en obediencia, vivir bajo sujeción, en cobertura. Entonces el Señor ve nuestra rectitud, ve la fidelidad, ve que nosotros somos íntegros como hijos de Dios, y por lo tanto Él derrama sobre nosotros algo que a veces ni le hemos pedido, que se llama no don de continencia ni gracia, se llama unción. ¿Cuántos tienen unción? A ver si es cierto, si ahorita tiene usted esa unción. Yo quiero hablarle en esta hermosa noche de esa unción, que es un regalo del Señor. Y muchos decimos: Señor, dame de tu unción. Ven predicar a alguien y dice: yo quiero de esa unción. Ve que alguien sana, ve que alguien hace algo y usted dice: yo quiero la unción que tiene él. Yo quiero la unción porque mira cómo habla. Yo quiero la unción porque mira cuando declaras la palabra se cumple. Ya ahora usted va a aprender a quién es el Señor da unción y qué necesito para poder recibir la unción del Señor. ¿Cuántos quieren la unción? Gloria al Señor. Vaya conmigo, Isaías
capítulo 10, verso 27. Dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? A causa de la unción. Escuche, si nosotros estábamos cautivos en esclavitud, con cargas pesadas, viviendo en opresión, teniendo a alguien que estaba sobre nosotros, un yugo sobre nosotros, que no es el yugo del Señor, sino era el yugo del enemigo, para estar bajo servidumbre, el Señor tuvo que romper con todo ello para que nosotros pudiéramos ser libres. Porque si no somos libres, ¿cómo vamos a tomar las bendiciones del Señor y que sean una realidad, un rema sobre nuestra vida? Entonces, partiendo de ahí, todos hemos recibido unción para que ese yugo sea roto sobre nuestra vida. Por lo tanto, no hay ninguno que pueda decir: no hay la unción sobre mí, excepto que esté todavía en esclavitud, excepto que esté todavía con ese yugo de cargas pesadas, excepto que esté bajo una opresión, excepto que esté ahí como lo que la palabra nos rescató, como un esclavo. Nosotros, si hemos recibido la unción, entonces todo yugo ha sido roto y por lo tanto somos llamados libres. No somos esclavos, somos libres. Usted dice amén. Partiendo de ahí, todo mundo recibió unción para ser libres y poder hacer la voluntad del Padre. Entonces yo le pregunto: ¿quién puede recibir la unción? ¿O de qué depende que yo reciba unción? Ayúdeme, no se quede serio. ¿Quién? ¿De quererlo recibir? ¿De qué más? ¿De qué? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la obediencia? ¿Y quién la podrá recibir? ¿Todos podrán recibirla? Los hijos de Dios. Vaya conmigo a ver quién la puede recibir. Éxodo capítulo 29. Fíjense en quién estaba depositada y en quién derramaba el Padre la unción y para qué lo hacía. Capítulo 29, verso 1 dice: no se pierda porque voy a avanzar en ese mismo capítulo. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levaduras y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceites. Los harás de flor de harina y de trigo. Verso 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestiduras, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. ¿Quiénes recibían esa unción? El sacerdote. El sacerdote recibía la unción. Cuando hablamos de unción, es de que somos ungidos. Hay en nosotros aceite, hay en nuestra vasija ese aceite que arde en nosotros, el poder y sobrenatural de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes lo recibían aquí? El sacerdote. Y el sacerdote debía de tener ciertas características para poderlo hacer, porque no todos eran sacerdotes, sino que le hubiera costado al Padre ungir a todos y todo mundo ser sacerdote. Por eso escogían. Vea que no todo mundo. El Señor dentro del pueblo selecciona, dentro del pueblo discierne y dice: no todos, solamente ella, solamente él, solamente el varón, la joven, el niño. Alguien selecciona el varón porque ve en él cualidades que en otros no están. Si estamos hablando que el sacerdote era ungido, recibía esa unción de parte del Señor, entonces ¿qué características tiene el sacerdote? ¿Cuáles características tendrá? Consagración, santidad. Vamos a ir viendo una de ellas. Dice la palabra del Señor: si son los sacerdotes, hablamos en 2 sentidos.
Sacerdote en la manera espiritual, en el que ministra aquí, en el que está al frente de una iglesia, pero sacerdote el que ha recibido de parte de Dios, porque no dice que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios. Entonces, si decimos en lo espiritual, es alguien que está como cabeza en este lugar, representando la presencia de Dios, la palabra de Dios y ministrando al pueblo. Pero si nosotros hablamos de una manera coloquial en casa, hay un sacerdote en cada casa que tiene la delegación y la misma autoridad que el ministro que está aquí, porque lo ha concebido como sacerdote de su casa y tiene la misma obligación y debería de dar el mismo cumplimiento que el sacerdote que ha puesto en la casa del Señor. Amén. ¿No se ha perdido? Gloria a Dios. Entonces, el sacerdote es una persona que debe de tener santidad. Si no tiene santidad, el Señor no puede poner los ojos en él, porque vive en la carne, vive en el mundo y no ha muerto a las pasiones para seguir a Cristo. Por lo tanto, es un impedimento para recibir unción. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes que tener santidad. Amén. Vaya conmigo, Isaías 61:6. Si decimos que el sacerdote no solamente necesita santidad, sino consagrarse, y hablando de consagrarse es de dedicarse a buscar la presencia de Dios, de dedicarse a estar en el camino de Dios, de dedicarse a hacer netamente la voluntad del Padre. Vaya conmigo, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con gloria seréis sublimes. Nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, yo no cuestiono, Señor, ¿por qué me demandas esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué de la otra? No, el sacerdote está para dar cumplimiento, por eso está consagrado. No nada más va unado a la santidad de apartarse de las cosas del mundo y estar en el camino de Dios, de morir a sus pasiones para vivir ahora para Cristo. No, sino va más allá, estar en esa voluntad del Padre y hacer lo que el Padre dice. Amén. Gloria a Dios. Dice que el sacerdote celebra y ofrece sacrificio. Primera de Pedro 2:5. Dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y dice: y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Cuando usted viene a la casa, si usted es un sacerdote, usted no puede venir con la mano vacía. El sacerdote siempre ofrece algo. El sacerdote siempre pone algo delante del altar, siempre trae ofrenda que darle al Padre. El sacerdote nunca viene con la mano vacía. ¿Sí? Sí va a recibir, pero él primero ofrece. Sí está en esa voluntad de decir: Señor, necesito de ti, dame de ti, demando esto de ti. Pero lo primero es que él ofrece. No le dicen ven y ofrece, no, él prepara la ofrenda y la pone en el altar. Y antes de que pida, él ofrece y hace que de la presencia de esta casa emane un incienso, emane un aroma, emane la ofrenda más grata delante del Señor. Porque es así como se toca el corazón del Padre, para que él derrame de la unción. Usted váyase seleccionando, analícese, hágase una evaluación. ¿Cumplo con los requisitos? ¿Cumplo con lo que manda para poder recibir la unción? Viene con la mano vacía. Y cuando alguien le dice: ofrécele, adórale, exáltale, hazle la fiesta, ¿qué le ofrece entonces? No hablo de lo económico, hermano. Hablo de la gratitud que hay en su corazón. Derrama verdaderamente su corazón. Abre su boca para adorarle, abre su boca para exaltarle. O solamente abro la boca para pedir y demandar lo que necesito. Porque entonces no se cumple con una ofrenda. Se cumple con un demandar, pero no con un levantar ofrenda delante del Padre. Tiene servicio a Dios. El sacerdote, ¿dónde habitaba?
habitaba dentro de la casa, del tabernáculo. Ese era su lugar, ahí vivía. Es en donde nosotros tenemos que vivir, siempre dentro de la presencia de Dios. Si estoy en mi casa, sí, pero mi casa es consagrada al Señor. Levanto tabernáculo ahí, levanto mi ofrenda ahí. Entonces mi casa, como sacerdote que soy, también es parte de Dios y su presencia está en mi casa. Amén. No solamente va Él. Si usted lee cuando lo consagraron acá al sacerdote Aarón, no solamente lo hicieron para él, sino para quién venía. Ahí lo dice. Dice que ungieron las vestiduras y quiénes las iban a recibir, sus hijos. Entonces el sacerdote no busca solo, sino que hace que sus hijos reciban el mismo sacerdocio para poseer la misma unción. El sacerdote no es egoísta. No dice, si yo ya la recibí, que mi esposo y mis hijos se queden. No, dice, momento, si me han levantado como sacerdote de una casa, los que están en mi casa son los que tienen que recibir lo que el Padre ha puesto en mí, y Él vierte sobre ellos la unción que ha recibido de parte del Padre. Tú viertes la unción, tú viertes el poder, tú viertes lo que recibes del Padre, o deja que tu vasija se quede llena para no vertir sobre nadie. Dice Éxodo 29, 7, 9. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto de Aarón a sus hijos y le atarás las tiaras y les tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. No te olvides que si está sobre ti el sacerdocio, baja por tus vestiduras. Toca el borde y alcanza a tu esposa, alcanza a tus hijos. A donde tú vayas, varón, tu casa, tus hijos tendrán que recibir de la unción que el Padre está derramando sobre tu cabeza. Son los primeros, pero a veces queremos vertir sobre otro que ni quiere, pero a fuerza queremos que reciba. Y los tuyos, los de tu casa, son los primeros, porque el sacerdote no buscó a otros hombres que guardaran, que se apartaran, que vivieran en santidad, en rectitud, en fidelidad. Dijo, los de mi casa. El Señor los seleccionó y dio la enseñanza. Son los de tu casa. Si eres sacerdote, los que reciben son tus hijos, los de tu casa. Amén. Está muy serio hoy. Solamente cuando predica el pastor usted se ríe. ¿Por qué será? Gloria al Señor. Entonces, para recibir la unción, tú necesitas estar bajo cobertura. Si dices que eres sacerdote, tú debes de tener una cobertura, y la cobertura proviene de lo alto. No puedes decir ser sacerdote, ser mayordomo y no depender de nadie. No, tú dependes de Dios como sacerdote y de la voluntad que Dios quiera que hagas sobre todo. Entonces tú vives con cobertura, en obediencia y en sujeción. Amén. Teniendo en claro esto, yo voy a ser breve en esta hermosa noche. Yo quiero mostrarte dos tipos de unción que el Señor virtió. Pero ¿qué pasó con la unción que le dio a estos varones? ¿Quién sí la toma? ¿Quién sí hace de ella lo que Dios dice? ¿Y qué pasa cuando no se hace, para lo cual se recibe la unción? Vaya conmigo, Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te han ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Sela, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Recuerde que Saúl sale de su casa en busca de las asnas que se le habían perdido a su padre y no las encuentra, sino que ya para darse por vencido le dice al criado que llevaba que se tiene que acercar al vidente para que el vidente le diga qué pasó con las asnas. Y cuando le hablo del vidente, le hablo del profeta. Y dice que cuando buscaban al vidente, habla de un profeta.
Y al profeta ya se le había anunciado que Saúl iba a ir, que lo tenía que esperar y que lo tenía que despedir porque lo tenía que ungir. ¿Dónde lo dice? Primera de Samuel, capítulo 9, verso 16. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, ¿qué hacía Samuel? Ya tenía en claro lo que tenía que hacer con ese varón. Por lo tanto, él accede que lo vea, le dice que se espere, y para despedirlo le dice: dile a tu criado que se adelante, porque yo te voy a declarar la voluntad de mi padre. Entonces lo hace detener y él lo unge por príncipe. Dice que lo unge por príncipe. Selecciona a Saúl porque ve en él cualidades que no ve en otro. Si no, levantaría reyes y levantaría reyes y levantaría reyes y todo el mundo sería rey. Pero no todos toman el reino, así como no lo tomó Saúl. Él fue ungido, se fue y fue ungido. Y dice que empezó a tener diálogo con los profetas y hablaba como los profetas y empezó a vivir. Pero ¿qué pasó con él? Yo le pregunto, ¿qué pasó con él? Despierte, no se duerma. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué pasó con Saúl? Dice que él recibe la unción, fue ungido. ¿Para qué ocupó la unción? Para libertar, porque la unción tiene un propósito. Nosotros recibimos unción para algo. Y el propósito que recibía la unción Saúl, dice que porque tenía que libertar a su pueblo de las manos de los filisteos. Pero mire para qué se ocupa la unción. Primera de Samuel 13, verso 13. Hasta parece que es coincidencia, número de rebeldía. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Escuche, si lo vamos desmenuzando, vea lo que hay aquí. Dice: locamente has hecho. Si dice locamente, entonces es que no hay dominio propio. Si dice locamente, entonces es que no estoy en la voluntad de Dios, sino estoy en mi carne, decidiendo conforme a mi carne y dejándome llevar conforme a la emoción que hay en mi corazón. Recuerde que usted, si lee por ahí, la lucha era contra David, que él venía a apaciguar el espíritu que se había apartado, y empieza la lucha contra él y destituyen a Saúl por David. Entonces en Saúl ya empieza a haber un espíritu de rebeldía, un espíritu de levantar el ego, un espíritu de decir: yo soy el fuerte, yo soy el grande, yo soy el rey, a mí me ungieron. Y se le olvida que fue puesto por voluntad divina y no por voluntad de carne. Se le olvida que fue ungido bajo un propósito: libertar al pueblo de mano de los filisteos. Se le olvida que tenía un proyecto que hacer de parte del Señor. Por eso se le había ungido y por eso el Señor había depositado en él algo especial para poderlo hacer. Pero se le olvidó y dice: locamente has hecho. Locamente has hecho. Y aunado a eso le dice: no has guardado, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. No lo guardaste, es decir, que sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas no operaban en la vida de Saúl. Por lo tanto, ¿esa unción se va o se queda? Le pregunto. Se va. ¿Se pueden quitar los dones? Dice: no guardaste los mandamientos. Tercero, tu reino no será duradero, es decir, tu gobierno, tu unción, lo que te di, no puede permanecer en ti, por cuanto te has apartado y has hecho como tú has querido. Por eso le pregunto: ¿los dones se quitan? ¿Sí se quitan? Los dones no se quitan. El Padre los da y no se quitan. Romanos 11:29: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios,
si tiene ministerio, si tiene dones, son irrevocables, pero no son duraderos. ¿Por qué? Porque vivo en la carne, estoy en la desobediencia. Si hago lo que yo quiero, no opera en mí la sujeción, no opera en mí la cobertura, no opera en mí el poder, la unción del Señor, no opera en mí. No se va, no los quita. El Señor ahí están, te los dio para ejercerlo, te los dio para habilitarlos, te los dio para hacer su voluntad, te los dio para sanar, para libertar, te los dio para hacer algo. No los dio para tenerlos pasivos, no te los dio para usarlos como tú quieras, no. Tiene un propósito definido, ser un instrumento de honra. Recuerde que vimos la semana pasada cuando hablamos de las vasijas y tocamos solamente el utensilio que era de barro. El Señor no se equivoca a seleccionar tu vasija. El Señor no se equivoca en depositar en ti la unción. Nos equivocamos nosotros en no darle la oportunidad al Señor que lo que depositó obre conforme a su voluntad. No se equivoca en seleccionarte. No se equivoca en depositar en ti 1, 2, 3 dones, un ministerio. No. Nosotros, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con el hacer o no hacer para el Señor, hacemos que lo que ha puesto se apague, que lo que está en nosotros mengüe. Sí va a operar como fue en Saúl un poco de tiempo, pero no va a ser duradero, porque no estamos en la voluntad, no estamos en su mandamiento, no estamos en sujeción, no estamos en la cobertura, no estamos en la fidelidad como un sacerdote. Amén. Usted está bien serio en esta hora. Por lo tanto, le dijo: tu reino no será duradero, tu unción no puede ser perpetua. 4, dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es decir, que si cosas grandes el Señor iba a hacer a través de ti y no has cumplido, te va a quitar eso poco, eso va a menguar. Eso que había sido como una explosión en un momento va a menguar y va a decir: voy a buscar a otro que haga mi voluntad, voy a buscar a otro que sea esforzado, que sea valiente, que se mantenga en sujeción, que acepte mi voluntad, que acepte mi cobertura, que acepte mi dirección, y que todo cuanto yo le diga haga. Por lo tanto, a ti te va a hacer a un ladito aquí y va a decir: voy a buscar al que está conforme a mi corazón, voy a buscar al que sí va a estar recto delante de mí, voy a buscar al que sí ejerce el sacerdocio delante de mí. Cuando usted escucha en la palabra de Dios que Saúl se arrepienta de lo que ha hecho, ha leído por ahí que pida perdón, que pida una oportunidad, que le diga con un corazón humilde: Señor, te he fallado, he hecho lo opuesto, me he manejado conforme a la carne, pero pido tu misericordia. Usted ha leído una porción de la palabra donde Saúl se arrepiente y pide la misericordia. Por eso el Señor necesita un varón que tenga su corazón. Y aunque tú seas el elegido, aunque tú seas el seleccionado, aunque tú seas el apartado, el ungido de Jehová, como en su momento le dijo de David, la corona la puedes perder. Otro va a llegar y la va a arrebatar. Otro la va a llegar y va a decir: quiero la unción que tiene él. Y no solamente quiero esa porción, Padre, dame una doble porción de lo que él les ha dado. Yo sí lo voy a hacer. Debes de cuidarla. Debes de cuidarla. ¿Va a ser duradera? No, va a ser temporal. Y cuando hablamos de Saúl, hablamos de un reino carnal, una unción que se maneja en la carnalidad, una unción que se maneja conforme a dobleces, una unción que se maneja conforme a mi conveniencia. A quien quiero hago, a quien no quiero no hago. Al que me cae bien la derramo y al que no me cae bien no la derramo. Recibiste su unción, recibiste aceite en la vasija, no para atesorarlo y decidir a quién dar, a quién no dar. Recibiste su unción para vertir, para que algo nuevo, algo fresco esté sobre ti. Recibiste la unción para beneficiar al pueblo de Dios, no al que te caiga bien, no al que te caiga mejor, no. Recibiste la unción para ser un utensilio de honra dentro de la casa del Señor. Por eso el Padre no se equivoca. Por eso el Padre no se equivoca. Si te seleccionó a ti, depositó en ti, es porque eres el elegido y el perfecto.
no se equivoca. Solamente tienes que vertir para que la unción sea duradera, para que la unción sea plena, llena del poder del Señor, para que la unción no venga de tiempo en tiempo, sino que la unción que el Padre depositó en ti sea por la eternidad. No te la va a quitar. Vas a llegar delante de Él y le vas a decir: lo que me entregaste y mandaste a hacer, Padre, buenas cuentas entrego delante de ti. Me enviaste a sanar, me enviaste a libertar, me enviaste a predicar tu palabra, me enviaste a llevar restauración, me llevaste a llevar sanidad. Levanté una familia, Padre, la hice fuerte en ti, Señor, y ahora la familia te predica. Me llamaste a tu presencia, Señor, pero no solamente fue una familia, una generación completa, Padre, está trabajando bajo la misma unción que depositaste en mí. Él fue ungido para llevar libertad. Él fue ungido con un propósito. Y tú recibes unción con un propósito, no para atesorarla para ti, porque no eres como esa virgen que está ahí descuidada, no cuida la lámpara, no cuida si tiene aceite. No, tú eres ese vaso de honra, ese instrumento perfecto para el Señor, que está cuidando de la unción y dice: siento que mi unción está menguando, Señor, ¿qué pasa? Pides la dirección del Señor. Hablar aquí de Samuel es hablar en esta parte un paralelismo como el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo que hace la voluntad del Padre. Dice: úngelo, que hace la voluntad del Padre. Si decimos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, estaba Samuel para llevarle la palabra a esos ungidos y decirles si hacían lo recto o lo malo delante del Señor, decirles si se habían apartado y declararle la voluntad del Padre, trayendo la dirección sobre su vida. ¿De qué dependía? De retomar o de dejar de hacer. En todo momento que usted lee, iba y le declaraba: el Señor dice esto, el Señor me muestra lo otro, tu pecado es este, tu falta es la otra. Pero en ellos dependía arrepentimiento, humillación, pedir una oportunidad al Señor. El Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador por sobre todo, porque a eso vino, a ti y a mí, a rescatarnos. Sabe que aún siendo carnes podemos fallar, podemos menguar, podemos pecar, sí, pero Él no espera que vivamos en el pecado, porque entonces vamos a hacer abominación. Y va a decir el Padre: me arrepiento de haberlo levantado, me arrepiento de haberlo restaurado, me arrepiento de haberle entregado, me arrepiento. Pero que no le pese en su corazón, así como decía la Escritura que le pesaba en su corazón haber hecho al hombre cuando vino todo esto del diluvio. Que no le pese en nuestro corazón al Señor de decir: ¿por qué te di? ¿Por qué te levanté? ¿Por qué te rescaté? No, al contrario, que le seamos sagrado, que le seamos ofrenda agradable delante de Dios, que seas tú la ofrenda viva que traigas a este lugar, que levantes en tu casa, porque tú te consagras a Él, vives para Él, vives por Él. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor entonces que si esto es por un poco de tiempo, se puede avivar, porque no se puede morir. Permanece en cada uno de nosotros. Saúl no lo avivó, Saúl no pidió, Saúl no quiso otra oportunidad, se dejó vencer y fue vencido con lo malo. Pero nosotros sí tenemos la oportunidad de avivar si algo está apagado dentro de nosotros. ¿Qué le recomendaron a Timoteo? Usted lo ha leído muchas veces. Segunda de Timoteo 1:6 le dijeron: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si crees que recibiste unción y está apagada, es más, está muerta dentro de ti, tú puedes decirle al Señor: Señor Padre, ayúdame a avivar el don que está dentro de mí, ayúdame a avivar la unción que está dentro de mí, ayúdame, Padre, a acelerar este motor para que lo que está muerto se reactive, para que lo que no tenía vida tenga vida, para que aquello que me has mandado a hacer recobre la fuerza, Señor, y sea yo el depositario, no de una porción de tu porción, Señor eterno, sino sea yo depositario de todo tu poder, de toda tu gloria, que aunque no diga nada, con tan solo presentarme tu unción obre. Como que usted no lo recibe como lo recibí. Yo quisiera que
que usted viera lo que uno ve cuando el Señor le muestra la palabra. Cuando uno le muestra la palabra, uno trae la visión aquí. Señor, si tu pueblo lo recibe, se van a levantar los líderes, se van a levantar los que ni siquiera el pueblo ha visto como líder. Vas a seleccionar, Señor Padre, y va a haber un despertar del Espíritu, porque va a sacudir tu palabra en cada uno. ¿Y sabe qué se imagina uno? Se imagina un ejército, una multitud, millares del pueblo impactado con la palabra, tomando el servicio del Señor y haciendo su voluntad. Y la palabra es para ti. Cosa tan grande es esta. Así que dile al Señor: Señor, si estaba muerto, si está apagado, si está al 50, necesito que esté al 200%. Necesito que se manifieste tu unción sobre mí. ¿O qué vas a hacer con ella? Despierta, varón, despierta, mujer. Recibiste unción para hacerla. Recibiste unción para declararla. Recibiste unción para servir al Señor. Recibiste unción para que la gloria de Dios se manifieste. Tienes que despertar. Tienes que despertar. No puedes vivir sentado. No puedes vivir sobre tu voluntad. No puedes vivir diciendo: me voy a dar un tiempo. No, es tu tiempo. Y siempre será tu tiempo cuando tú le quieres creer al Señor. Siempre será tu tiempo. No hay tiempo de descanso porque somos aves de paso. No hay tiempo de descanso porque tú no sabes si tendrás un día, 2 meses, 3 años, 5, 20, vas a ser anciano. No lo sabes. Solamente vives un tiempo y un presente. Y tu presente es hoy. Y si tú le crees al Señor, tú tienes unción del Señor para poder vertir sobre otro. Y yo me atrevo a decirte que aún el que está muerto vivirá a causa de tu unción. Aún el que está muerto vivirá. Aún el que está muerto, escucha, vivirá. Aún el que está dormido despertará. Aún el que no creía que podía recibir, recibirá a causa de tu unción. La recibirá. Estos varones no son los únicos. No son los únicos. No son los únicos que fueron ungidos y despertaron. Otros no los ungieron, pero el Señor se los dio. No mandó a nadie. El Señor les dio la unción para hacer su voluntad. No esperes que alguien físicamente venga y vierta aceite sobre ti para que tú creas que estás ungido. No. El Señor, cuando vienes a su casa y tú vienes a buscarle, Él te unge sin necesidad que ponga a alguien enfrente de ti y vierta aceite, porque el aceite es en lo espiritual. Si tú vienes a buscarle, el aceite se derrama delante de ti, y aunque nadie vierta, tus manos, tu cabeza, tu vestidura, todo tu cuerpo estará lleno de la unción y te unge el Padre mismo. Por eso tienes que venir ofreciendo sacrificio, ofreciendo ofrenda grata delante del Señor. No vienes solamente a recibir, no, vienes preparado para levantar la ofrenda, vienes preparado para encender el fuego de Dios, vienes preparado para que tú seas el que el Señor vea con ojos de misericordia, vienes preparado para decir: Señor, vengo en humillación delante de ti. No vienes para no merecer, vienes para merecer, porque por eso eres llamado hijo de Dios. Por eso eres llamado sacerdote del Señor. Amén. Amén. Decláralo, dile: yo tengo la unción. Gloria a Dios. Vaya, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿A quién ungió? Desechó el reino Saúl. Dice: voy a buscarme a otro conforme a mi corazón, y levanta a David y lo unge. Usted recuerda y sabe la historia. Cuando va a ungirlo, le dice a Isaí que dónde están sus hijos. Y le empiezan a desfilar varones fuertes, varones altos,
yo creo, me imagino, no dice la palabra, pero yo me imagino que venían con esa vestidura de ser guerreros, con lanza, con jabalina, con escudo, un uniforme, porque eran guerreros. Y cuando empieza a desfilar, le dice: ese no es. Le dice el Señor: ese tampoco, ese tampoco. Y le dice: oye, Samuel, abre los ojos. Yo no veo como tú no ves. Tú ves con ojos de carnalidad y yo veo con ojos espirituales. Tú ves la apariencia del hombre, pero yo veo el corazón del hombre. Tú ves lo que visiblemente para ti es fuerte. Yo veo la fortaleza que está en el corazón. Y muchos te han de decir: ¿tú, la directora? ¿Tú, la maestra? ¿A poco llegaste a ser gerente? ¿Tú? Ay, no me digas. De esos busca el Señor. De los que el mundo rechaza, de los que el mundo ve poca cosa, de los que el mundo ha pisoteado, porque de los tales va a hacer cosas grandes. Porque el que te ha humillado, dice la palabra, será exaltado, y el que se exalta a sí mismo será humillado. Por eso el Señor le decía: Samuel, abre los ojos. Yo no miro como tú miras, yo miro el corazón de cada uno. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que el Señor tiene que mirar adentro de tu corazón para ser seleccionado? ¿Qué es lo que el Señor tiene que mirar para ver tu corazón y decir: este tiene el corazón conforme al mío, ella tiene el corazón conforme al mío? No es ella, es el varón, porque tiene el corazón conforme al mío. ¿Qué hay en el corazón del Padre? No hay soberbia, no hay orgullo, no hay falta de perdón, no hay vanagloria, no hay hipocresía. En el corazón del Padre hay un sentimiento de compasión, hay amor, hay paz, hay dominio propio, hay fidelidad, hay integridad. En el amor del Padre está lo genuino, lo perfecto, lo recto, lo íntegro. ¿Y sabes una cosa? Para sorpresa tuya, es lo que depositó el Padre cuando te formó. Es lo que depositó el Padre cuando te seleccionó allá arriba. Es lo que depositó el Padre antes de que alguien pudiera decir que iba a venir a esta tierra. El Padre te seleccionó y te dio su corazón. Por eso el Padre busca su corazón en ti. Por eso el Padre busca y dice: no, se ha perdido su corazón porque yo puse otro. Y busca el Padre ese corazón en ti. Eso es lo que busca. Tú fuiste predestinado, dice la palabra del Señor. Desde allá, desde antes de la fundación del mundo, fuiste predestinado. Cuando te predestinó, Él te creó a imagen suya, a semejanza suya, y no por error se puso tu corazón. Por eso cuando busca dentro de su casa, dentro de su pueblo, y el pastor lo predicaba el domingo, no todo es pueblo, no todo es hijo. Por eso busca, por eso selecciona, por eso Él viene, busca en el pasillo, entre las sillas, atrás, adelante, los que están allá sirviendo, los que están aquí de ujieres, los que están allá en el talento. Busca y selecciona de todos, porque no todos son pueblos ni todos son hijos. Y Él va a lo profundo de tu corazón, escudriña y selecciona, porque te quiere apartar, te quiere consagrar, te quiere dar algo diferente que a otro no le va a dar. Porque aquel que lo tenía y va a ser menguado, a alguien le tiene que dar eso y aún mayor, porque eso no puede quedar menguado. La voluntad del Padre se tiene que hacer en el que decidió o en otro. Por eso tienes que guardar tu corazón. Si todavía hay orgullo, vanagloria para los que sirven, soberbia, entonces busca guardar tu corazón. Porque el primero que hizo, cuando desechó a Saúl y le dijo: no será duradero, te hubiera dado el reino ya, pero voy a buscar a alguien conforme a su corazón. Y David fue seleccionado por eso. El Señor va a venir y va a seleccionar por aquellos que tengan el corazón conforme al Padre. Es lo primero que va a buscar. Cuando tú llegues a esta casa, por eso tienes que venir en santidad. Y si algo te aparta de la presencia del Padre, es el momento de ofrecer el sacrificio para ponerte a cuentas. Que no te pierdas la bendición de ser el escogido, el ungido, el apartado, el que te llame digno. Porque dice la palabra: muchos son
Los escogidos. Dígalo fuerte. Apartados, ¿y quiénes? Los fieles. Y cuando habla de la palabra fieles, hablas de los que son dignos, los que son confiables para poderles encargar la obra del Señor. Y tú tienes que estar dentro de ese grupo seleccionado, de ese grupo de los poquitos, de ese grupo de los que se han esforzado para llegar a que el Señor les diga: son dignos, son hallados fieles, son hallados justos. Por eso te encomiendo, por eso te aparto. No dice la palabra que el Espíritu Santo fue enviado y le dijo el Espíritu: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Qué hermoso sería que le dijeran a alguien y le diga: ve, dile a mi sierva que apartada ha sido para la obra que le tengo preparado. Qué hermoso sería que recibieras palabra misma audible de parte del Señor, o por alguien que te dijera: has sido apartada porque has sido hallada fiel delante del Señor. Yo sí, de verdad, hermano, anhelo con todo mi corazón que todo lo que el Señor deposite en el pastor, en mí, sea entregado con buena cuenta. Porque si a usted le van a demandar, imagínense cómo nos va a demandar a nosotros. Y sí le digo al Señor: Padre, ayúdanos, que lo que has depositado lo sepamos administrar, que lo que has mandado lo estemos trabajando, que lo has declarado, lo que tengamos que hacer sea en cumplimiento exacto, al pie de la letra, cabal, como lo has dicho, porque hay la inquietud de entregar buenas cuentas. Yo no quiero vivir en el infierno, hermano. Yo quiero vivir en su presencia. Anhelo, yo no sé usted qué anhela, pero yo anhelo llegar a la presencia del Señor, ser hallada fiel y pedirle al Padre: déjame estar siempre a tus pies. Y si tú te mueves, yo me muevo, pero yo voy a tus pies. Y si tú avanzas, yo avanzo, porque yo voy a tus pies, porque para eso me he consagrado, para eso te he buscado, porque la palabra nos exhorta: el que es santo, pues santifíquese más, porque todavía hay otro lugar a donde llegar. Así como yo, dice, soy santo. Tienes que guardarte, porque de esos pocos son los que el Señor derrama y hace grandes cosas. Si el mundo te ha hecho creer que no está en ti la capacidad, que no está en ti el talento, que no eres tú el seleccionado para cosas grandes, escúchame, el mundo está equivocado, porque el que reparte y el que da cosas grandes se llama Jehová de los ejércitos. Porque el que sabe cuál es tu capacidad, cuál es tu talento y tu habilidad, es Jehová de los ejércitos, porque a él le plació repartir a cada uno conforme a su capacidad para ser puesto en algo grande. No dijo la palabra pocos, dijo: tú estarás arriba y no debajo, estarás encima, serás cabeza y no cola. Amén. Dile: Señor, voy a hacer cosas grandes. Amén, gloria a Dios. Y si hablamos de la parte de David, hablamos de ese reino espiritual. Dejamos el reino de la carnalidad, hablamos del reino de un gobierno en lo terrenal, y nosotros nos trasladamos a un reino y un gobierno en lo espiritual. La unción, ¿dónde fluye más? En lo espiritual. La unción, ¿dónde se manifiesta? Cuando estás en la parte espiritual. La unción no se manifiesta, y podrá hacerlo si a Dios le place, pero no será el mismo impacto que se hace en lo terrenal que cuando tú te mueves en lo espiritual. Tú te tienes que preocupar que tú siempre estés en las cosas de Dios, que tú siempre estés bajo la unción de Dios, que tú siempre estés en lo que te ha propuesto el Señor. Si tú te sales de eso, la unción puede obrar, pero no como Él quiere. Amén. Dice 1 Samuel 15:1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y usted, si sigue leyendo, ya le dice lo que tenía que hacer. ¿A qué voy? Y con esto voy a concluir. Saúl era el perfecto, el seleccionado. David no entraba dentro de los planes del Señor, porque para eso había levantado
a un Saúl, ¿sí? Porque iba a ser rey y la unción estaba sobre Saúl. Pero a este que le decían el pastorcito, a este que lo mandaban allá a cuidar las ovejas, era el que el Señor sabía que iba a ser parte de esto tan grande que había depositado en un hombre y no lo quiso. Ese pastor que estaba allá aprendió a cuidar como Jesús cuidaba al rebaño, a amar como Jesús amaba al rebaño, a declarar cuando fue con Saúl lo que no era como si fuera. Dice, cuando venía el oso y el león, yo los mataba. No lo había hecho, pero él lo profetizó. Dijo, y si viniere ahorita, por eso quería ir contra el gigante, porque lo que no había hecho lo declaraba como si lo fuera. Tú vas a vivir la etapa que tú quieras, una etapa de unción en la carne o una etapa de unción en lo espiritual, una etapa en donde tú te mueves conforme a tu voluntad o una etapa de unción donde hagas la voluntad del Señor, una etapa donde alguien más te digas que tienes que ofrecer sacrificio o una etapa donde nadie te diga y tú prepares la ofrenda para traerlas delante de su altar, una etapa en donde tú recibas la cobertura, recibas esa voluntad de Dios cuando tú quieres, otra etapa en donde todo el tiempo estés en la cobertura y en la unción del Señor. Tú vas a decidir de qué lado vas a estar. Esto te lo ofrece temporalmente, esto te lo ofrece hasta el día que te llama a su presencia. Esto es glorioso, pero esto es lo máximo. Esto tiene un límite, esto viene otra gloria, porque la primera, dice la palabra, no es mayor que la postrera. Así que tú tienes que decidir en esta noche, seguir siendo el mismo con lo poco que tú crees que has recibido, o tienes que avivar ese don, o tienes que avivar ese talento, o tienes que avivar ese bendito regalo que Dios ha depositado en ti para hacer cosas grandes por el Padre. Ponte de pie en esta noche, ponte de pie. Si tú crees que has menguado, si tú crees que has perdido lo que has tenido, si tú crees